Buenas tardes con todas y todos. Reciban un cordial saludo a nombre del Instituto de Ciencia Procesal Penal, de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y del Instituto Zaffaroni. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a otro debate penal nacional. Soy Joyce Herrera Castro y esta tarde voy a acompañarlos desde el inicio de este debate hasta su culminación. Hoy no podremos contar con la presencia del doctor Orestes Segarra por razones de fuerza mayor, sin embargo, desde aquí le enviamos un fraterno saludo. Muy bien, el tema de hoy es revisión periódica y plazo razonable de la prisión preventiva. Y para desarrollar este importante tema, contamos con la participación del doctor Benji Espinosa Ramos, del doctor Eber Bello Merlo y del doctor Julio Espinosa Goyena. A continuación voy a hacerles una breve reseña sobre cada uno de nuestros tres ponentes. El doctor Benji Espinosa Ramos es abogado por la Universidad de San Martín de Porres, ha realizado estudios de maestría en ciencias penales por la misma casa de estudios. Es autor de libros y abogado especializado en el sistema penal acusatorio y en destrezas de litigación oral en la Academia de Litigación de la Universidad de California, Western School of Law, San Diego. Actualmente es director del estudio Benji Espinosa Abogados. El doctor Eber Bello Merlo es abogado por la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo. Es maestro de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal por la Universidad Continental Huancayo. Doctor en Derecho por la Universidad Peruana Los Andes. Máster en Derecho de la Contratación Estatal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Y máster en Magistratura Contemporánea Siglo XXI por la Universidad Jaén, España. Es conferencista nacional e internacional en diversos eventos académicos. Actualmente se desempeña como juez del segundo juzgado de investigación preparatoria de Huancayo de la Corte Superior de Justicia de Junín. El doctor Julio Espinosa Goyena es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, cuenta con estudios de maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido secretario técnico de la Comisión Redactora del Código Procesal Penal en los años 2003 y 2004. Ha sido asesor metodológico de plenos jurisdiccionales de la Corte Suprema en los años 2005 a 2010. Actualmente es abogado defensor penal y socio del estudio Espinosa Abogados. Muy bien, como ya hemos indicado al inicio, el tema del día de hoy es revisión periódica y plazo razonable de la prisión preventiva. Este tema ha sido dividido en tres ejes temáticos. El primer eje corresponde a dos interrogantes. Primero, si resulta necesaria la modificación del artículo 283 del Código Procesal Penal para hacer obligatoria la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva. Y segunda, si esta revisión periódica transgrede el principio dispositivo o rogatorio. Para el segundo eje se desarrollará otra interrogante. El plazo de 6 meses fijada por el Tribunal Constitucional para la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva será acorde con los procesos penales simple, complejo y de crimen organizado. Finalmente, el tercer eje temático comprende el procedimiento adecuado que debe seguir el juez de investigación preparatoria para proceder a la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva, incidiéndose en los aspectos que se debe verificar. Cada uno de nuestros tres expositores contará con un tiempo de 8 a 10 minutos para cada eje. Para el primer eje temático contaremos primero con la intervención del doctor Benji Espinosa, seguido por el doctor Eber Bello y finalizaremos con el doctor Julio Espinosa. Doctor Benji, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Muy buenas noches con todos. Muchísimas gracias por nuevamente estar invitado en estos debates que son de una riqueza jurídica impresionante y de gran alcance. Además, es un honor poder compartir la tribuna académica con el señor juez, el doctor Eber Bello, y con el doctor Julio Espinosa, un gran abogado litigante. De manera que vamos a acometer la discusión jurídica por la cual se nos ha convocado. Entiendo que son tres ejes temáticos y el primero de ellos, permítame, voy a darle lectura, está referido
corrígeme si me equivoco, por favor, doctora, es el relativo a si es que resulta necesaria, ¿no es cierto?, una modificación del 283 del Código Procesal Penal para poder hacer obligatoria la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva. Ese es el primer eje temático, ¿cierto? Así es, doctor. Consta con dos interrogantes, la que ha indicado usted y también la segunda, si es que esta revisión periódica de oficio de la prisión preventiva transgrede el principio dispositivo o rogatorio. Muy bien. Sobre esa primera cuestión, lo primero que hay que desarrollar es, a ver, el caso Yoshiyama resuelve un caso, es un habeas corpus reparador que termina convirtiéndose en un habeas corpus, ¿no es cierto?, de otro tipo, innovativo, porque cuando se resuelve el habeas corpus, ya el favorecido, el beneficiario, no estaba privado de su libertad bajo una prisión preventiva. Una primera cuestión que hay que precisar. Una segunda cuestión que hay que establecer es que en ese caso concretamente se desarrollan afectaciones a la debida motivación, al derecho a la prueba, tanto en el ámbito de los graves y fundados elementos de convicción, como en el ámbito del peligro procesal, como en el ámbito de la proporcionalidad. Pero hay un ítem específico que dedica el Tribunal Constitucional a propósito de ese caso para poder desarrollar una doctrina jurisprudencial que concretamente es un precedente, ¿no es cierto? Lo establece a modo de precedente vinculante. Entonces, lo que el Tribunal Constitucional, en el caso de Yoshiyama, resuelve, entre otras cosas, es lo siguiente, que debe haber, a partir de un control de convencionalidad, una revisión periódica de las prisiones preventivas cada 6 meses. Y digo control de convencionalidad porque ese es el fundamento que utiliza en específico el Tribunal Constitucional precisamente para poder justificar este criterio. La pregunta es, ¿esto debe aparecer así en el Código Procesal Penal? ¿Debe a lo mejor desarrollarse legislativamente un artículo 283A para regular la institución de la revisión periódica de la prisión preventiva, como lo tienen países como Costa Rica, como lo tienen países como Chile, ¿no es cierto?, como lo tienen países como el Paraguay, ¿no?, que regulan distintos plazos, ¿no?, el más cercano, digamos, el de Costa Rica, de 3 meses, o basta con la sentencia del Tribunal Constitucional. Si nosotros vemos el sistema de fuentes del derecho internacional de los derechos humanos, en realidad no necesitaríamos una ley. ¿Por qué? Porque cuando el Perú forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, suscribe la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Perú se compromete, ¿no es cierto?, a respetar y garantizar los derechos humanos contenidos en el Pacto de San José. Entre ellos el regulado en el artículo 7 de la Convención Americana, que es el derecho a la libertad personal, y muy particularmente los artículos 7.2 y 7.3, que proscriben, por un lado, las detenciones ilegales y, por otro lado, las detenciones arbitrarias. A partir de la prohibición de las detenciones ilegales y arbitrarias, reconocidas en los artículos 7.2 y 7.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, es que la Corte Interamericana hace muchísimo tiempo desarrolló criterios en los casos Rosario Villavicencio, Ivonne Neptune, ¿no es cierto?, en donde había establecido la necesidad de una revisión periódica de la prisión preventiva. Entonces, si tenemos en cuenta que los derechos humanos, como el derecho a la libertad, deben ser interpretados de conformidad con los tratados de derechos humanos de los que el Perú es parte, especialmente con la jurisprudencia de los órganos de protección establecidos por esos tratados de derechos humanos, me refiero al caso de los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
entonces podríamos llegar a una primera conclusión de que a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, incluso sin tener el caso Jaime Yoshiyama, utilizando las sentencias de la Corte Interamericana, podía hacerse una aplicación de una revisión periódica de la prisión preventiva. De hecho, yo en la práctica lo planteé en Arequipa, se desatendió mi pedido, pero lo planteé hace muchos años, me refiero al año 2019, por ahí. Planteé la fundamentación, repito, no se atendió mi petición, pero lo había hecho invocando la jurisprudencia de la Corte Interamericana y básicamente el criterio de que la interpretación conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ahí tenemos una primera lectura, no necesitamos el caso de Yoshiyama, bastaba justificar con fallos de la Corte Interamericana. Pero, lamentablemente, todavía hay una cultura, digamos, que no acepta sin más como fuente de aplicación del derecho los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hubo un tiempo incluso que se decía, bueno, lo que es vinculante es lo de los tratados, pero no necesariamente la jurisprudencia. Hoy es pacífico, por lo menos en la jurisprudencia constitucional y de la Corte Suprema, que lo que es vinculante no solo es las disposiciones de los tratados de derechos humanos, vale decir la Convención Americana, sino la interpretación que se hace de ella y que la hace la propia Corte Interamericana. Lo que está en discusión, por ejemplo, es el valor que puedan tener los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es un órgano estrictamente jurisdiccional, sino que tiene una función, en su momento, cuando somete un caso a la Corte, que tiene una función de órgano cuasi jurisdiccional. Esa es la naturaleza que tiene la Comisión. Pero bueno, esa es la primera lectura. La segunda es que ha sido importante que en el caso de Yoshiyama, este criterio, que no es del Tribunal Constitucional, sino, repito, de la Corte Interamericana, este criterio haya sido utilizado para ser fijado como un mandato para todos los jueces, y le diga, jueces, sin que se los pidan las partes, sin que se lo pida el abogado del detenido, del preso, del encarcelado, del encartado, no esperen que se los pidan. Ustedes, de oficio, hagan una revisión periódica. ¿Cuál es el aporte que tiene la sentencia? El aporte es fijar el plazo. Entonces, el Tribunal Constitucional fija un plazo de 6 meses. El Tribunal Constitucional dice, cada 6 meses, los jueces tienen que hacer una revisión periódica de la prisión preventiva. ¿Qué significa? Revisar si los motivos que dieron lugar inicialmente a la prisión preventiva subsisten, se mantienen o han variado. Si han variado, entonces la prisión debe ser reformada por una medida menos intensa. Eso es lo que significa la figura de la revisión periódica de la prisión preventiva. Repito, en un segundo nivel de análisis, lo que el Tribunal Constitucional hace es utilizar un instrumento que ya estaba en el derecho de los derechos humanos, pero le añade el plazo. Un tercer nivel de análisis es un criterio, una discusión de ley ferenda. Eso que la Corte Interamericana había establecido como una obligación de todos los jueces del Perú, porque el Perú hace parte del sistema interamericano, ya tenían la obligación de hacer revisión periódica. Pocos se atrevían a hacerla. Una rara avis es el doctor Eberbelle, que lo ha hecho, porque aplica la jurisprudencia interamericana y porque conoce el valor de la jurisprudencia interamericana, pero no era el común, digamos, no era la moneda corriente, la jurisprudencia de los jueces. Entonces, la institución estaba por la Corte Interamericana, el plazo está, ahora con el caso Yoshiyama. Lo tercero es, ¿debe regularse legislativamente? Bueno, por nuestra cultura jurídica, yo diría que sí. Básicamente por un criterio de cultura jurídica y no por otra cosa. No porque no sea obligatorio lo que dice el Tribunal Constitucional, lo es. Los precedentes son de obligatorio cumplimiento, puede haber apartamiento con una especial motivación. No porque los jueces puedan desconocer sin más la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sino porque es mejor tener este tipo de instituciones reguladas legislativamente, ¿no es cierto? Porque por nuestra cultura y formación adscrita al sistema romano germánico que tiene la ley
la principal fuente del derecho. Entonces, esa primera cuestión, yo diría que sí debería regularse, no porque no exista la institución, ya existe, repito, insisto una vez más, ya existe, ya está concebida, estaba implantada por la Corte, ahora fijada en plazo por el Tribunal Constitucional, pero es mejor tenerla en la ley, porque creo que en la ley se pueden regular determinados tipos de procedimientos, de especificidades y de plazos, que ya hablaremos, porque esa es una otra cuestión jurídica. Y sobre el segundo ítem, muy rápidamente, para poder utilizar el tiempo que se me ha concedido, en relación a si es que eso afectaría el principio dispositivo o rogatorio, por el cual las medidas cautelares no se, digamos, conceden si es que no lo pide la parte legitimada, que en este caso es el Ministerio Público, claramente, no, porque básicamente no estamos hablando de la dación de la prisión preventiva. O sea, no es el caso de la prisión preventiva de oficio, como se tiene en México, por ejemplo, y hoy está en discusión en la Corte Constitucional, la Suprema Corte Mexicana, si es que eso debe mantenerse o no, las prisiones preventivas de oficio, o como en su momento se discutió, por ejemplo, en los casos ante Ecuador, la Corte Interamericana entró a discutir y consideró que el régimen de delitos inescarcelables para el caso de tráfico de drogas, por ejemplo, en el Ecuador, era un régimen inconvencional. No, sino que no estamos hablando de una prisión preventiva de oficio, estamos hablando de una variación de oficio. Y eso, de hecho, está incluso regulado por el propio Código Procesal Penal, que establece la naturaleza de la variación y estas potestades que tiene el juez para variar. Cosa distinta sería el caso si es que el juez impone una prisión preventiva de oficio. Acá no la impone, acá la reforma, acá la revoca, acá la varía, y entonces acá rigen los principios favor libertatis y pro hominem en esa dación. Entonces, esas serían mis primeras impresiones sobre estos dos primeros ítems, sobre la primera cuestión del debate. Gracias, doctor Benji. Escuchemos ahora al doctor Eber Bello. Adelante, doctor, por favor. Bien, muy agradecido por la invitación a este evento de trascendencia. Buenas noches con todos. En realidad, el tema es muy interesante, ¿no? Hablar de la prisión preventiva en sí, ya esto constituye un problema. Creo yo que la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional en el caso Yoshiyama, vamos a denominarlo así, es de trascendencia. ¿Por qué es de trascendencia? Allí se reconocen los estándares interamericanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para verificar una prisión preventiva. Sabido es que no solo en el país, sino en Latinoamérica, es un problema estructural esto de la prisión preventiva que incide principalmente en el hacinamiento carcelario, ¿no? Así lo ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero ¿cuál es el fundamento de este estándar interamericano referido a la revisión periódica de la prisión preventiva? Creo yo que el fundamento nace del reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia y el carácter excepcional de la prisión preventiva. Sabemos que la medida de prisión preventiva es excepcional, es la última ratio, así lo señala el artículo 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A partir de ahí surge el deber del Estado de revisar periódicamente la vigencia de las circunstancias que han motivado su aplicación, ¿no? Ahora, este ejercicio de valoración que se va a realizar con posterioridad, el Tribunal Constitucional ha señalado que se debe realizar a cada 6 meses. Más adelante vamos a ver si esos 6 meses debe ser el razonable. Debe tomarse en cuenta cómo se caracteriza el hecho. Debemos tener en cuenta, además, que el riesgo procesal tiende a disminuir con el paso del tiempo, ¿no? Así lo ha reconocido incluso
la Corte Suprema de Justicia de la República en el caso Keiko, ¿no? Por eso la aplicación que ofrezca el Estado de la necesidad de mantener a una persona en prisión preventiva debe ser más convincente e incluso mejor sustentada a medida que pasa el tiempo, ¿no? Entonces, reitero, creo yo el fundamento para la revisión periódica surge a partir del reconocimiento del derecho a la presunción de inocencia y de este principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no? La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en efecto, como lo ha señalado el doctor Benji Espinosa, surge a partir de la sentencia Yvonne Neptune versus Haití del año 2008. Hasta la sentencia del caso Carranza versus Ecuador, que es del año 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus diversos pronunciamientos ha señalado que toda medida de prisión preventiva debe estar sometida a revisión periódica, como un imperativo. Y así lo reconoce el Tribunal Constitucional en esta sentencia del caso Yoshiyama, ¿no? No obstante, considero que esto de la revisión periódica se ha consolidado para que ésta sea oficiosa, porque antes, en estas sentencias, desde el año 2008 al año 2020, no se decía que debe ser oficiosa, no se decía como tal, sino que indicaba que es deber del Estado, es un deber del Estado someter a revisión periódica. Pero el año 2021, en la sentencia González y otros versus Venezuela, en el párrafo 19, señala claramente que esa revisión debe ser oficiosa. Entonces, se consolida este estándar sobre la revisión de oficio periódica desde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en esta sentencia. Repito, el caso González y otros versus Venezuela del 20 de septiembre del año 2021, ¿no? Ahí señala en uno de sus párrafos, precisamente en el párrafo 119, dice, ¿no? Tampoco surge de los hechos que hubiera una actividad judicial oficiosa de revisión periódica de la procedencia de las prisiones preventivas. En nuestro país hubo intentos desde la defensa técnica, como bien ha referido el doctor Benji, y en efecto se tiene, por ejemplo, la casación número 299-2019 Lima, de fecha 16 de octubre de 2020. Ahí la defensa técnica interpuso un recurso de casación y pidió a la Corte Suprema que haga ese desarrollo de la revisión periódica de la prisión preventiva a partir del caso Rosario Villavicencio versus Perú. Pero ¿qué es lo que ha contestado la Corte Suprema? La Corte Suprema ha dicho que ese deber de valorar de oficio y periódicamente las prisiones preventivas no se desprende de la sentencia referida. Más bien ha señalado que la revisión periódica se verifica, es decir, se operativiza cuando el imputado o su defensa técnica recurre al juzgado conforme a los parámetros establecidos en el artículo 283 del Código Procesal Penal, ¿no? Vean cómo la misma Corte Suprema de Justicia de la República niega ese deber del Estado de revisar periódicamente de oficio la prisión preventiva. Ahora, recientemente el Tribunal Constitucional, en la sentencia que estamos comentando, sí señala, ¿no? A partir del control de convencionalidad, que no es otra cosa que la armonización de nuestro ordenamiento interno con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, señala que los jueces están obligados a realizar esa revisión periódica de oficio de la vigencia de los presupuestos que han sustentado en su momento la medida de prisión preventiva, ¿no? Ahora, bueno, como
lo han referido en la presentación, el quien habla es juez de investigación preparatoria en la ciudad de Huancayo, y lo ha adelantado también el doctor Benji. En efecto, precisamente el 27 de diciembre del año 2018, allá hace casi 4 años, eh, mm, atento a lo señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Pollo Rivera versus Perú del año 2016, decretado la cesación de oficio de una prisión preventiva. Y el fundamento esencial ha sido desde una interpretación sistemática del artículo 255.2 del Código Procesal Penal y el artículo 283, desde ya en clave con el estándar fijado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos pronunciamientos, entre estos el caso Pollo Rivera, ¿no? Ahí se ha decretado de oficio, es decir, se ha revisado la prisión preventiva de oficio. Incluso esta revisión se ha efectuado sin convocarse a una audiencia, ¿no? Esta resolución no ha sido impugnada por ninguno de los sujetos procesales, ¿no? Como vemos, hoy en día ya contamos con esta sentencia del Tribunal Constitucional, el cual tiene el carácter de doctrina jurisprudencial vinculante, en la cual se fijan, pues, no solo este estándar de revisión periódica de prisión preventiva, sino otros aspectos relevantes que no, desde ya no es materia de discusión, ¿no? Dicho ello, respondiendo a la pregunta, creo yo que vamos a coincidir con el doctor Benji. Mi respuesta sería, en principio, no. Todas las autoridades estatales, entre ellos los jueces, están obligados a efectuar un control de convencionalidad. Así lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Hellman versus Uruguay. Ha extendido a todas las autoridades estatales, incluso el Ministerio Público, la policía lo podría hacer, y con mayor razón los jueces, ¿no? Una interpretación convencionalizada del artículo 255.2 y el artículo 283 del Código Procesal Penal, creo que no es necesaria la incorporación de un artículo o, en su caso, de la modificación del artículo 283 del Código Procesal Penal. Creo yo que es suficiente, más aún tomando en cuenta los diversos pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre estos el particular con la cual se consolida este estándar de revisión de oficio periódicamente de la prisión preventiva. Me refiero al caso González y otros versus Venezuela del año 2021, en la cual ya indica que esta debe ser, que la revisión periódica debe ser oficiosa, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un estándar claro. Ahí estoy seguro que ningún órgano jurisdiccional va a decir o va a negar esa posibilidad. Claro, la Corte Suprema ha negado esa posibilidad cuando se sustentó en el caso Rosario Espinosa. Si revisamos esta sentencia del caso Rosario Espinosa, claro, en ninguno de sus extremos dice que debe ser oficiosa, ¿no? Seguramente ese ha sido el motivo principal para que la Corte Suprema niegue esa posibilidad, ¿no? Tenía esa oportunidad la Corte Suprema para efectuar un control de convencionalidad, no obstante lo hizo el Tribunal Constitucional. Estoy plenamente de acuerdo con esos argumentos. Desde ese punto de vista, no resultaría necesaria una modificación al Código Procesal Penal. Pero ¿qué es lo que pasa en nuestro país? Y lamentablemente es una realidad. ¿Hubo antecedentes en nuestro país respecto a revisión de oficio de las prisiones preventivas? Sí, las hubo.
Hemos tenido inclusive un antecedente legislativo. Antes del antecedente legislativo, teníamos la resolución administrativa número 138-2020-CE-PJ, ¿no? En la cual disponía la revisión de oficio de las prisiones preventivas con motivo de la pandemia COVID-19, ¿no? Pero se cumplió con el objetivo. Con posterioridad a esa resolución administrativa, se promulgó el decreto legislativo 1513. Con este decreto legislativo se ha dictado medidas excepcionales con el objeto con el objeto de deshacinamiento carcelario, ¿no? Pero ¿se cumplió con lo que señalaba estas normas? No se cumplió. No se cumplió con el objetivo que, que se perseguía. Entonces, desde ese punto de vista, considero que sí debería establecerse en el Código Procesal Penal, vía una modificatoria, expresamente que la revisión periódica de oficio obligatoria, incluso fijándose las responsabilidades del órgano jurisdiccional. Eso es importante. Entonces, por un lado sí, por un lado no. Bueno, no quiero agotar el tiempo, podemos hablar mucho sobre este tema, pero creo que me estoy pasando. Con relación a la otra interrogante, ¿no? Si se afecta o no se afecta el principio dispositivo o rogatorio. No se afecta bajo ningún motivo. Si nosotros revisamos el Código Procesal Penal, en diversos artículos vamos a encontrar que se autoriza la actuación oficiosa de los jueces. Por ejemplo, en el tema de las objeciones, tenemos la prueba de oficio, tenemos este artículo 255.2 que señala que puede modificarse o reformarse de oficio las medidas de coerción. Ello en absoluto vulnera el principio dispositivo, tampoco el principio de imparcialidad. Recuerda que el juez tiene que garantizar eh, 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 los derechos de todos los sujetos procesales involucrados. El principio dispositivo, como se sabe, enuncia que el proceso es de las partes, ¿no? En este caso, fiscal e imputado principalmente, y por lo tanto corresponde a esta su inicio y desarrollo. Sin embargo, en nuestro ordenamiento procesal no impera un principio dispositivo puro o absoluto, ya que desde el momento en que el proceso penal es de orden público, se reconoce y exige al juez, y así debe ser, una actividad de impulso y de dirección del proceso, ¿no? De esa manera se busca neutralizar posibles arbitrariedades de las partes en el proceso penal, ¿no? Y todo ello atendiendo a la finalidad misma del proceso penal. En concreto, la finalidad legítima y convencional de la prisión preventiva es la evitación del riesgo procesal de fuga y de obstaculización de la actividad probatoria. Y si estas pierden la necesidad o no existe la necesidad de la evitación de estos riesgos, claramente el juez puede revisar de oficio sin ningún inconveniente. Bien, he culminado con mi primera participación. Muchas gracias, doctor Eber. Ahora continuamos con la participación del doctor Julio Espinosa. Adelante, doctor. Doctor, su micro está apagado. No se logra escucharlo, doctor. A ver, esperemos un momento, por favor. Doctor Julio,
Listo. Bien. Buenas Ahora tardes sí, a parece todos. que hemos tenido unos problemas con el audio. Lo escuchamos, doctor Julio Espinosa. Sí. Agradeciendo la invitación y saludando además al doctor Benji Espinosa y al doctor Bello por su participación y por compartir esta mesa. Yo tendría que brevemente comentar a manera de preludio la importancia del caso Yoshiyama, porque demuestra una vez más que siempre es posible mejorar en el ámbito del derecho procesal cuando se trata de redefinir o replantear cuestiones tan álgidas como el tema de la prisión preventiva. Cuando salió el Acuerdo Plenario 1/2019 acerca de la prisión preventiva extenso, amplio, muy detallado, parecía que ya no había más que discutir, pero nos damos cuenta que todos los días tenemos temas pendientes sobre esta cuestión. También resaltar que este es un caso emblemático y que viene de un proceso emblemático como todos conocemos. Lo activa un ciudadano, el señor Yoshiyama, ante el Tribunal Constitucional, respecto de un caso, y que no está de más mencionarlo, en el que se impuso prisión preventiva hace, según la información y los análisis, y esa información que además es pública, hace 4 años, exactamente. Noviembre del 2018 se generó todo un debate de un caso absolutamente mediático, que es el caso al que nos referimos, y se impuso medida de prisión preventiva a muchas personas. Y luego de pasado el tiempo, hoy, noviembre del 2022, 4 años de transcurrido sucedido ese hecho, pues ese caso ni siquiera ha culminado la etapa intermedia. Y las personas tuvieron que salir en libertad por diversos mecanismos que se activaron en el caso, lo que confirma la falta de necesidad o inclusive las razones quizás desproporcionadas de imponer prisión preventiva en ese caso. Pero cierro este pequeño preludio para entrar de plano en los temas que me han convocado. Y yo empezaría por la segunda pregunta, que me parece conceptualmente más amplia, ¿no? Estamos conversando y discutiendo acerca de lo dispuesto en esta sentencia del Tribunal Constitucional, que específicamente nos indica en su fundamento 166, 167, nos está indicando y exhortando además a que el Congreso modifique el 283 del Código para establecer como regla imperativa que el juez cada 6 meses pueda revisar una resolución, una decisión de prisión preventiva. Entonces, conceptualmente, la segunda pregunta me parece mucho más importante plantearla como inicio a esta discusión. Esta regla, esta posibilidad, ¿transgrede o no el principio rogatorio o el principio dispositivo? Pues yo diría que para responder este interrogante, lo primero que tenemos que reflexionar y estudiar es cuál es el modelo del Código Procesal Penal. Para poder establecer si es que, porque, por cierto, he escuchado en varios espacios críticas muy severas a esta sentencia en el sentido de estar trastocando el sentido y el modelo del Código Procesal Penal, que es un modelo adversarial, un modelo acusatorio adversarial, como se le ha denominado muchas veces. Está rompiendo la posición del juez como un juez suprapartes. Esa es una crítica que he escuchado bastante, y por eso se pone este tema y esta cuestión a debate en este conversatorio. Pues para responder, insisto, a esta cuestión hay que plantearnos esta otra interrogante. ¿Cuál es el modelo del Código Procesal Penal? Y esta pregunta nos puede llevar horas y horas de discusión. Lo concreto es que yo podría decir, para entrar a la respuesta, es que desde mi conocimiento, experiencia y además haber, digamos, sido testigo, quizás casi protagonista de cómo se construyó este Código Procesal Penal, yo tengo que afirmar que este Código Procesal Penal del 2004 es un código de tendencia adversarial, pero que es un código que se hizo siguiendo fuentes básicamente de derecho procesal eurocontinental. Por lo tanto, no es este código un modelo que siga de manera pura o de manera predominante los criterios de adversarialidad propios
del modelo anglosajón. Esa no fue la ruta del legislador. Tan no la fue que este código, así como lo recordaba el doctor Bello antes, establece una serie de normas, de reglas que permiten la intervención oficiosa del juez en diferentes aspectos. Yo mencionaré otros. Por ejemplo, la posibilidad de que el juez disponga la nulidad de oficio, artículo 155 del Código. La posibilidad de que en el juicio el tribunal pueda llamar al testigo fuente del testigo de referencia, que también se dispone como una facultad de oficio en el artículo 166 del Código. O la posibilidad también polémica, pero existe regulada en el Código, de que el juez de investigación preparatoria disponga el sobreseimiento de oficio. Es una prescripción de la norma, específicamente 352.4. Por lo tanto, hay muchos elementos para entender que este es un código que en lo que corresponde al debate del juzgamiento podrá tener rasgos adversariales, pero en la estructura del proceso sigue más bien una lógica, repito, eurocontinental, en lo que corresponde al proceso en su conjunto. Pero luego vamos a analizar el modelo que se ha seguido acerca de las medidas de coerción. Y siempre es bueno fijarnos y utilizar este enfoque o esta metodología de los modelos porque nos permite tener más claridad acerca de cómo orientar, interpretar, aplicar la norma, inclusive cómo diseñar o concretar modificaciones para el perfeccionamiento del texto procesal. Entonces, ahora veamos, ¿cuál es el modelo específico de prisión preventiva que ha acogido el Código Procesal Penal? Y en esto también podríamos discutir horas. Yo simplemente repito lo que dice mi maestro, el profesor Arsenio Oreguardia, quien ha escrito y analizado esto profundamente y ha llegado a la conclusión que en el ámbito del derecho comparado en materia de prisión preventiva hay tres modelos: el modelo garantista, el modelo eficientista y el modelo preventivista radical. Y llega a la conclusión que el código del 2004 se orienta hacia un modelo de regulación de la prisión preventiva garantista, a lo que yo añadiría que nuestro modelo de prisión preventiva es un modelo constitucional y más claramente un modelo convencional de prisión preventiva. Por lo tanto, no transgrede en absoluto el principio rogatorio entendido en estos términos. Por lo tanto, entramos al segundo problema. La segunda pregunta: ¿corresponde o no o debe modificarse el artículo 283 para implementar este mecanismo? La respuesta ya la han adelantado los colegas anteriores. Yo diría que el ideal en nuestro país y en nuestra cultura jurídica es poder modificar o incorporar una nueva ley, porque, queramos o no, nuestra juridicidad se guía por una cultura absolutamente legalista, y esto no hay que ser muy digamos, investigador para concluir que el operador jurídico en cualquiera de sus posiciones siempre va a demandar la existencia de una norma que prescriba o que clarifique cómo proceder. Una cultura absolutamente tan reglamentarista que en nuestro país inclusive existe una ley que dispone cómo hacer leyes. Eso es algo que puede parecer hasta un trabalenguas, pero sí, la ley 26889 es la ley de sistematización legislativa que establece cómo se deben hacer las leyes. Ley que, por supuesto, y aunque parezca una paradoja o una ironía, tampoco se cumple. Pero, entrando al tema, yo considero que mientras no haya una ley, porque esto no ocurrirá de la noche a la mañana, hay que sugerir algunas acciones concretas. Entonces, me parece que contribuiría a la labor de los operadores de justicia que la Corte Suprema, o invocar o proponer a la Corte Suprema, como se ha hecho tantas veces, que dicte un acuerdo plenario para operativizar esta exhortación que hace el Tribunal Constitucional. Creo que ese sería un camino muy concreto, un acuerdo plenario que se proponga a la Corte Suprema que define algunas pautas sobre la base de algunos criterios, que también algo ya se ha comentado. Primero, que la posibilidad de la reforma oficiosa de las medidas coercitivas sí está regulada en el Código. El 255.2, que
corresponde al capítulo de preceptos generales de las medidas coercitivas, dice claramente, las medidas de coerción son reformables, aún de oficio por el juez. Es un dato concreto, una norma, una prescripción que existe desde el 2004. En segundo lugar, o segundo criterio, alguien podría decir que el 283, al regular la cesación de prisión preventiva solamente como una solicitud de parte, anula o impide la aplicación del 255.2, pero yo considero que no existe en esto lo que en teoría se denomina una antinomia, o sea, una incoherencia intrasistemática de las normas, porque más bien lo que ocurre es que el 283 de alguna manera complementa el principio de variabilidad o de reformabilidad de las medidas que está regulado en 255.2. Entonces, no hay ninguna contradicción en darle vida a esta regla de principio establecida, repito, 255.2. Además, recordar que mientras no exista una ley, cosa que es, digamos, una labor compleja por el procedimiento que esto implica, sí se pueden producir cambios a partir de criterios que se establezcan por la vía jurisprudencial, como ha sucedido en otros aspectos específicamente de la prisión preventiva, y con eso voy terminando. En el ámbito de la prisión preventiva se han producido cambios acerca de la aplicación y del modo como se discute esta medida tan grave que no requirieron una modificación legislativa. Ejemplo, el debate fraccionado en las audiencias, presupuesto por presupuesto, eso no está en la norma, pero en la práctica se ha impuesto para hacer del debate y de la resolución algo mucho más sólido. La suspensión de la audiencia en casos complejos. La norma dice, la audiencia se realiza en 48 horas, pero el acuerdo plenario 1.19 ha dicho que en casos complejos el plazo para la realización de la audiencia debería ser distinto, o sea, más extenso, proporcional a la complejidad de un caso como los que han generado, por ejemplo, esta sentencia. Por ejemplo, el retiro del requerimiento de prisión preventiva. Han habido muchos casos en los que el fiscal, en pleno debate del requerimiento de prisión, retira su pedido y el juez opera en consecuencia. Entre otros aspectos referidos a la prisión preventiva que no han necesitado modificación legislativa, pero por la vía de los criterios judiciales, y qué mejor si esto pudiera desarrollarse mientras esperamos una norma a partir, repito, de lo que podría ser un acuerdo plenario de la Corte Suprema. Esto, digamos, como algunas ideas sobre este primer punto, he concluido. Muchas gracias, doctor Julio. Con su intervención hemos concluido el primer eje temático. Seguimos entonces con el segundo, que corresponde a otro interrogante. El plazo de 6 meses fijada por el Tribunal Constitucional para la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva será acorde con los procesos penales simple, complejo y de crimen organizado. Para este segundo eje contaremos primero con la intervención del doctor Eber Bello, seguiremos con el doctor Julio Espinosa y finalizaremos con el doctor Benji Espinosa. Como ya lo hemos indicado, doctores, tienen ustedes un tiempo aproximado de 8 a 10 minutos. Doctor Eber, tiene usted el uso de la palabra. Bien, gracias. Muy interesante las reflexiones del profesor Espinosa Goyena cuando habla del modelo convencional de prisión preventiva. Y en efecto, ¿no? En nuestro país, a partir de las sentencias, de las diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tenemos ese modelo de prisión preventiva convencionalizada. Y creo yo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado con bastante énfasis, y yo sugeriría, y así recomiendo a muchos, la revisión del caso Romero Feris, ¿no? En la cual ha desarrollado todos los presupuestos que deben cumplir para imponerse una medida de prisión preventiva. Yo diría incluso que el modelo de prisión preventiva adoptada en nuestro país, y particularmente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es mucho más garantista que la adoptada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No se toma en cuenta, por ejemplo, la reiterancia delictiva, la reincidencia, que son criterios puramente punitivos, ¿no?
así de una revisión rápida de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ha llegado a establecer, por ejemplo, que no son fines legítimos de la prisión preventiva el paliar la alarma social. El caso Manuela versus El Salvador, ¿no? Y muy interesante esa sentencia, casi por vez primera ahí señala esta Corte, aunque ya los jueces supremos en el acuerdo plenario lo habrían enfatizado, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también ha dicho que no es un fin legítimo de la prisión preventiva evitar la reiterancia delictiva. No es un fin legítimo prevenir la delincuencia. No es un fin legítimo cumplir fines preventivos generales especiales de la pena. Y no puede imponerse una medida de prisión preventiva por la relevancia social, ¿no? Y respecto a este último, y luego contesto la pregunta porque quiero enfatizar el comentario del profesor Espinosa Goyena, la Junta Nacional de Justicia ha señalado bueno, ha destituido a un juez que declaró infundada una medida de prisión preventiva porque no tuvo en cuenta la relevancia social del caso. Creo yo que los órganos contralores deberían tomar en cuenta los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Bien, en cuanto a la respuesta, para no salirme del marco, de las reglas de juego, la pregunta es, ¿el plazo de 6 meses fijada por el Tribunal Constitucional para la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva será acorde con los 3 tipos de procesos penales, simple, complejo y de crimen organizado? Considero que deberían fijarse plazos diferenciados. Sabemos que la prisión preventiva, el plazo legal máximo para el caso para casos simples es de 9 meses, para procesos complejos 18 meses y para los procesos de crimen organizado 36 meses. Revisar a cada 6 meses en todos estos procesos penales creo que no sería el más adecuado. Pienso que para los procesos simples debería ser a cada 3 meses, asimismo para los procesos complejos y de crimen organizado a cada 6 meses, ¿no? Y para ello debemos remitirnos, siempre es bueno ver la legislación comparada, ¿no? Y precisamente el Tribunal Constitucional, en la sentencia del caso que estamos comentando, hace todo un repaso, ¿no? Esa es una buena técnica para hacer una investigación en materia jurídica, ¿no? O en su caso, podría también eventualmente no fijarse un plazo, pero establecerse que debería haber una revisión de oficio, como los casos de Argentina y Brasil, ¿no? En algunos casos, como por ejemplo la mayoría, como Costa Rica, El Salvador, Paraguay, República Dominicana y Venezuela, fijan un plazo de 3 meses. Es decir, que debe revisarse a cada 3 meses. En tanto, Chile a cada 6 meses, Nicaragua de manera mensual, y en tanto Argentina y Brasil no establece un plazo como tal, ¿no? Entonces, tomando como parámetro los plazos máximos de las prisiones preventivas por cada tipo de proceso común, es decir, simple u ordinario, complejo o de crimen organizado, deberían fijarse, desde mi punto de vista, 2 tipos de plazos. En un caso, a cada 3 meses, y en los otros 2 casos, a cada 6 meses. De esa forma, pues, garantizaríamos una revisión periódica de oficio de la medida de prisión preventiva para verificar si subsisten o no subsisten los presupuestos que han dado origen a la imposición de la medida de prisión preventiva. Recordemos que toda medida de prisión preventiva está sujeta a un plazo razonable. Además de ello, debemos verificar si subsisten o no subsisten los fines legítimos de la prisión preventiva. Recordando que estos fines son precisamente la evitación
de los riesgos procesales, ¿no? El riesgo concreto de fuga y el riesgo concreto de obstaculización de la actividad probatoria. Esa sería mi participación con relación a este punto. He culminado. Gracias, doctor Eber. Sigamos con el doctor Julio Espinosa. Adelante, doctor, por favor. Sí. Segundo tema. ¿Debe ser 6 meses? Recordar, digamos, revisando varios antecedentes de estos temas, o de este específico tema, que fue una discusión que ya la planteó ni siquiera, digamos, recientemente, sino el año 2005, cuando ni siquiera entraba en vigencia el Código Procesal Penal a un año de su promulgación. José María Asensio Mellado, en un importante artículo que se publicó en un libro acerca del nuevo proceso penal editorial Palestra, y donde ya observó y proponía, premunido del conocimiento y de los diversos pronunciamientos que había en la jurisprudencia supranacional europea sobre este tema. Por lo tanto, es una cuestión que la tenemos pendiente ya hace bastante tiempo. Ahora, la cuestión cuantitativa. Yo me permito acá hacer algunas apreciaciones y quizás fijar algunos intentos de resolver este punto, digamos, que no es menor problema. A ver, en efecto, dice la sentencia Yoshiyama cada 6 meses. Y también es cierto que tenemos 3 tipos de proceso: el simple. En el simple, el plazo, según el 272, en el proceso simple, ordinario, el plazo máximo es 9 meses. En el complejo, el plazo máximo será de 18 meses. Y en los casos de criminalidad organizada, el plazo máximo de la prisión preventiva será de 36 meses. Coincido con el doctor Bello que hay que mirar cada caso en particular y establecer algunos criterios. Pero hay que distinguir entonces lo que es el plazo, en este caso específico, lo que es el plazo legal, respecto de algo que para mí tendría que ser más preciso, que es el plazo concreto. Entonces, a mi entender, y lo someto a la discusión y a un debate actual o ulterior quizás, podrían fijarse 3 criterios, con cargo a seguir discutiendo el tema, para establecer cuál debe ser el número de meses o el periodo para la revisión oficiosa. Primer criterio, atender al plazo concreto, no al plazo legal. Ya hemos dicho, 9 en simple, 18 en complejo y 36 en crimen organizado. Pues así como cuando se dosifica, cuando se impone la prisión, todos sabemos que la pena se tiene que establecer el mínimo 4 años en función no de la pena legal abstracta, sino la pena conminada, pues para revisar la duración y para poder activar este mecanismo de revisión oficiosa, nosotros tenemos que acudir no al plazo legal, sino a la pena, al plazo concreto que se impuso en un caso específico. El plazo en un caso simple puede ser 9 meses y puede que hayan impuesto 6 meses. En un caso de crimen organizado, el plazo máximo es de 36, pero puede que en el caso concreto no hayan puesto 36, se hayan puesto 30 meses. Por lo tanto, primer criterio para definir la periodicidad es partir del plazo concreto. Y este factor, este criterio para partir siempre del quantum concreto del caso específico es un criterio que se aplica en muchos otros aspectos o instituciones del Código Procesal Penal. Por ejemplo, cuando se habla del beneficio del sexto de la pena en terminación anticipada, se habla de la disminución del sexto como premio en la terminación anticipada, dice la norma,
es de 1/6. ¿Pero 1/6 de qué? Pues 1/6 de la pena concreta que se propone imponer al caso específico. Ejemplos como este hay varios. Y por ello yo ratifico que debemos hablar siempre de una pena específica y del caso concreto. Segundo criterio, diferenciar en efecto los procesos de modo tal que al tener plazos legales distintos vamos a tener que aplicar, digamos, el quantum o el periodo de revisión tendrá que ser también diferente. Yo me animaría, digamos, quisiera utilizar una fórmula porque se trata de eso, de ya plantear algunas respuestas a esta cuestión. Yo entendería que el plazo de 6 meses podría ser más o menos razonable en un caso de criminalidad organizada, pero, repito, no lo marcaría en un periodo cuantitativamente numerado, sino hablaría más bien de modo parcial. Yo me animaría y propongo más bien hablar, por ejemplo, en el caso de procesos por crimen organizado, hablar de un periodo que equivalga al 1/6 del plazo concreto impuesto en el caso específico. 1/6 de 36, que es el plazo legal, va a ser 6 meses, pero creo que ese podría ser un criterio. Repito, no hablar de un número específico de meses, que siempre va a ser algo abstracto, sino hablar de un factor parcial. Repito, en casos de crimen organizado, me parece que 1/6 del plazo concretamente impuesto. En los casos complejos, cuyo plazo máximo es 18 meses, pero el plazo concreto habrá que verlo también en el caso específico, creo que podríamos aplicar y ensayar la fórmula de establecer el periodo del tercio. Cuando se haya cumplido 1/3 del plazo concreto de prisión preventiva impuesto en los casos complejos. Y ya en los casos simples, cuyo plazo legal es de 9 meses, yo propondría, con cargo igual a seguir discutiendo, propondría que la revisión se efectúe cuando se haya cumplido el 50% del plazo concreto impuesto en ese caso específico. Esas serían las ideas que yo quisiera plantear, con un dato adicional, que es un tercer factor para implementar o para darle operatividad a esta institución. Siempre que no se haya pedido el cese de prisión. Es decir, el tercer factor que yo establecería para fijar la periodicidad es el criterio subsidiario. O sea, el juez oficiosamente implementará este procedimiento de revisión oficiosa de manera subsidiaria, sucedánea, en el caso que no haya existido solicitud de parte de cesación de prisión preventiva. Porque si existió un pedido de cesación que, digamos, para entenderlo, un pedido de cesación que se denegó, pues ya había un examen sobre la subsistencia o no de los presupuestos de la prisión. Y eso creo ya imposibilita que hacia adelante se active una revisión oficiosa. Esas serían mis ideas. He concluido. Gracias, doctor Julio. Ahora es el turno del doctor Benji. Adelante. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional fija un único plazo, 6 meses. Repito, es un enorme avance porque antes no teníamos ningún plazo, solo se decía revisión periódica y antes de eso no había revisión periódica. O sea que las prisiones se agotaban, había prolongaciones, había adecuación de prolongación, no cómputo el plazo de prisión y todo lo que la ley permite, ¿no es cierto?, para que una prisión se extienda. Esta revisión, por supuesto, que resulta siendo fundamental, porque además
tanto el doctor Bello como el doctor Julio Espinosa han expuesto criterios interesantes, ¿no? El doctor Bello diferenciando en función del tipo de procesos, el doctor Espinosa además planteando algunos requisitos adicionales como la subsidiariedad, en el que estoy de acuerdo, añadiría además, y eso ya lo vamos a ver cuando debatamos el procedimiento en sí, creo que un análisis fundamental no solo es el mantenimiento, porque normalmente toda la jurisprudencia, ustedes revisan, Romero Ferris contra Argentina, Montesinos Mejía contra Ecuador, Rosario Villavicencio contra el Perú, la esencia de la jurisprudencia de la Corte que recoge el Tribunal Constitucional entre los párrafos 163 a 165, ¿no es cierto?, del caso Yoshiyama, básicamente apuntan a lo siguiente. El juez de oficio tiene que controlar, revisar, escrutar si es que los presupuestos, los motivos, las razones que justificaron la prisión primigeniamente se mantienen, subsisten. Pero yo añadiría que esta revisión periódica debe incluir el análisis de la debida diligencia fiscal. Si es que la Fiscalía ha sometido un caso a tiempos muertos, teniendo un preso preventivo, esa Fiscalía actúa de manera inhumana. Está sometiendo además a un trato inhumano a ese procesado, inocente, no culpable, no condenado, procesado. Eso lo vamos a trabajar en un momento. Estoy pensando las razones, tal cual las dice el doctor Espinosa en algunos conceptos, cómo vamos a operativizar eso. Yo pensaría más bien en un tercio. La propuesta que traigo yo es de un tercio, en función del tipo de proceso. Caso común o simple, entonces, si la prisión es hasta 9, ¿no es cierto? Y atendiendo al criterio, que me parece muy bueno del doctor Espinosa, el plazo concreto, así como hay una pena concreta, el plazo concreto, no el plazo legal, sino concreto. Aunque normalmente los jueces van al máximo, los buenos jueces rechazan cuando no se cumplen los requisitos y otros cuando se cumplen los requisitos, los buenos jueces imponen el plazo estrictamente necesario. Tema interesante, desarrollado hace mucho tiempo, además por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el derecho al plazo estrictamente necesario. Bueno, ese plazo estrictamente necesario, sobre ese plazo habría que aplicar el tercio. Caso común, si se diera el máximo que es 9, entonces la revisión operaría a los 3 meses. En un caso complejo, ¿no es cierto?, la revisión operaría al 6º mes, ¿no es cierto? Y concretamente, en un caso de crimen organizado, la revisión operaría al año o a los 12 meses, siempre que el plazo que se haya fijado sea el de 36 meses, y si no, menos. Yo propondría el sistema de tercios. El doctor Espinosa propone un sistema diferenciado de tercio, sexto, en fin. El doctor Bello también propone un sistema diferenciado. Yo propondría sí atendiendo a cada proceso, pero mi propuesta sería de un tercio. Yo quería además decir algo, aprovechando el tiempo, para las personas que nos escuchan, porque estos debates entran muchos estudiantes, entonces mis estimados colegas han hablado del artículo 255, el numeral 2 del Código Procesal Penal, en efecto, ¿no es cierto? Añadiría además la lógica de interpretación, hay que mirar la 4ª disposición final y transitoria de la Constitución para la cláusula de la interpretación de los derechos conforme a los derechos humanos. Hay que mirar por ahí el caso Berrocal Prudencio del Tribunal Constitucional, el expediente 2915 del 2004, ¿no es cierto?, que habla por primera vez en el derecho peruano del plazo razonable en la prisión preventiva. Y sobre la revisión periódica pueden ver el caso Carranza Alarcón contra Ecuador, Montesinos Mejía contra Ecuador, Rosario Villavicencio contra el Perú, Yvonne Neptune, que es el caso de un político detenido arbitrariamente en Haití, ¿no es cierto? Revisen Yvonne Neptune, Romero Ferris contra Argentina, González contra Venezuela, y hay una lista larga de jurisprudencia que revisar y que resulta siendo de suyo muy interesante. Entonces, con esto yo concluiría mi intervención en este segundo bloque temático. Gracias, doctor Benji.
Bien, el segundo eje temático ha sido culminado entonces. Vamos a pasar al tercero, que comprende el procedimiento adecuado que debe seguir el juez de investigación preparatoria para proceder a la revisión periódica de oficio de la prisión preventiva, debiendo precisarse además qué aspectos se debe verificar. En esta ocasión vamos a iniciar con el doctor Julio Espinosa, seguiremos con el doctor Benji Espinosa y cerramos con el doctor Eber Bello. Doctor Julio, adelante, por favor. Bien. Yo he planteado revisar y enfocar y terminar de resolver este problema a partir de entender cuál es el modelo de prisión preventiva que sigue nuestro código y me reafirmo, creo que en eso coincidimos finalmente, el código del 2004 clarísimamente se ha adscrito un modelo convencional de prisión preventiva. Esto quiere decir que la prisión preventiva tiene como principios rectores todas las garantías fundamentales establecidas tanto en el pacto como en la convención acerca de la excepcionalidad de la prisión preventiva. A partir de ahí, diferentes reglas, diferentes subprincipios. Pero eso es importante tenerlo presente porque a partir de entender cuál es el modelo, y esa es la importancia, entre otros, la profesora española Teresa Armenta, que tiene un extraordinario texto sobre sistemas y modelos procesales penales de derecho comparado. Ella explica la importancia de hacer este estudio no por una mera abstracción de teoría, sino porque entender cuál es el modelo que seguimos, o por lo menos tendencialmente, nos permitirá tener mayor precisión al momento de resolver los problemas operativos que los hacemos, o como abogados, o como jueces, o como creadores de normas. Y hay que resolver problemas. Y este es un problema concreto que surge de reconocer que después de cerca de 16 años de vigencia del código del 2004, aún seguimos con el estándar de 40% de internos o presos sin sentencia. Y como se trata entonces de resolver problemas y de responder a la interrogante, ¿cuál sería el procedimiento que debería seguirse? Yo acá también me guío por lo que ya existe en términos de, digamos, diseños de cómo se resuelven incidencias similares dentro de las reglas del código. Vamos a ver. Al tratarse de la incorporación de una facultad oficiosa del magistrado, yo me guiaría más o menos por digamos, el curso que siguen instituciones o procedimientos como, por ejemplo, el planteamiento de la tesis alternativa regulado en 374. Creo que por ahí va una posible o un posible íter de este procedimiento. Me explico. Cuando surge la posibilidad del planteamiento de la tesis de desvinculación alternativa en el juicio oral, es el juez el que comunica a las partes esta iniciativa. Luego de ello, según la norma 374 de la comunicación, se puede suspender la audiencia para que las partes, si lo consideran, ofrezcan pruebas complementarias y después de eso se toma una decisión. Más o menos siguiendo este esquema que preserve el contradictorio necesario, yo propondría un procedimiento que tenga tres partes, tres subfases. El procedimiento de revisión oficiosa periódica de la prisión preventiva debería tener tres subfases. Primera fase, primer momento. El momento en que el juez, aplicando lo que diga una eventual norma o aplicando un criterio de convencionalidad, emite una resolución. El juez entonces inicia este procedimiento y su primera fase será la emisión de la resolución en la que dispone la revisión oficiosa de la subsistencia o no de la prisión preventiva, y esta será una resolución
en la que en buena cuenta comunica el inicio de este procedimiento a las partes. A continuación, programará la audiencia correspondiente y esa será la segunda subfase, la realización de la audiencia. El juez, fiscal y defensor, para poder precisar, analizando presupuestos materiales y formales de la prisión preventiva, la subsistencia o no de los mismos. Intervendrá el fiscal, intervendrá el defensor y luego del debate, tercera fase de este procedimiento, la resolución correspondiente que dictará el juez de la manera, digamos, inmediata que corresponde a la naturaleza de este procedimiento. El rol del juez, entonces, es la de cumplir lo que impone la naturaleza de ser un juez de investigación preparatoria, o sea, juez de garantías. No puede ser un simple notario que proponga un documento para revisión. Es un juez, creo yo, en este aspecto específico, que está cumpliendo un deber impuesto por la Convención y por la Constitución, y en tal sentido no puede ser como, por ejemplo, decía el profesor español, vuelvo a Asensio Mellado, dice, el juez en estos temas no es un juez esfinge, ¿no?, que está plantado como una piedra viendo cómo corre el debate. Es un juez que está atento y activo para escuchar y para conocer, no para inducir, pero sí para conocer cuáles son las razones que tiene el fiscal para validar o insistir en la subsistencia de la medida, o las del defensor para alegar lo contrario. Creo yo que serían algunas pinceladas para intentar ya fijando un bosquejo de lo que podría ser este procedimiento. Creo que han concluido. Gracias, doctor Julio. Seguimos ahora con la intervención del doctor Benji. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias. Sí, primero coincido que debe haber una audiencia. Creo que el nomen juris es obvio. Audiencia de revisión periódica de prisión preventiva de oficio. El título de la audiencia. Creo, si se me permite, que una vez que el juez ha constatado, estando en el tercio del plazo que he propuesto, de los 9, pues será el tercer mes, casos simples si es el máximo, 6, complejo, 12, crimen organizado, días antes de verificar el vencimiento del plazo, debe convocar a las partes para que en un plazo de 48 horas, me parece razonable, puedan acudir a una audiencia en la que el objeto de debate de la audiencia, y por tanto las partes tienen que ingresar esa información, es la subsistencia y el mantenimiento de los presupuestos de la prisión preventiva, atendiendo a los criterios fijados en el auto cautelar de primera o de segunda instancia. Debería ser el de hasta segunda instancia porque es el que confirma y establece los criterios. Bien. Lo que se ha fijado en relación a los graves y fundados elementos de convicción, ¿no es cierto?, en el auto cautelar, lo que se ha fijado en cuanto a la pena probable, lo que se ha fijado en cuanto al peligro procesal y lo que se ha dicho sobre el principio de proporcionalidad. Un primer nivel de debate, entonces, debe estar ligado, ¿no es cierto?, a si es que se mantienen esos presupuestos o variaron, ¿no es cierto? Un segundo nivel de debate, que deben ingresar las partes y deben, entonces, prepararse para llevar esa información y, por supuesto, teniendo en cuenta que ya tienen el plazo del tercio de las partes con anticipación, así como saben cuando van a pedir prolongación, entonces qué elementos de convicción de la prolongación deben llevar, tienen que estar también preparándose para la revisión que el juez va a hacer y las partes tienen que ir preparadas llevando la información sobre estos puntos. Yo hablo de un criterio, ¿no es cierto?,
de debida diligencia fiscal, que además no es nuevo. El doctor Espinosa hablaba del maestro Asensio Mellao, que resulta ilustrativo siempre los criterios del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que se llama Tribunal de Estrasburgo. Fue en el sistema europeo donde se desarrollan primero la doctrina de los 7 criterios para analizar la duración razonable de la medida de prisión. Se hizo cuando entonces, o ya no existe, estaba vigente la Comisión Europea de Derechos Humanos y desarrolla la teoría de los 7 criterios para analizar si el plazo de una detención allá por el año 60, siglo pasado, era razonable o no, o terminaba siendo excesiva, dilatada, prolongada, injustificada en el tiempo. Se establecen 7 criterios. Y uno de ellos era el comportamiento de las autoridades. Luego, esos criterios son asumidos por la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos y esos criterios son extrapolados en el sistema interamericano por primera vez en una sentencia que pido que vean del año 1997. Un muchacho, un joven, fue disparado. Su muerte, para saber si habían intervenido agentes nicaragüenses, fue sometido a una investigación que duró muchos años sin dar con los responsables. Y la Corte Interamericana fijó ahí que esa investigación por la muerte de la víctima había sobrepasado un tiempo razonable. Y para hacerlo, utilizó los criterios de la Corte Europea, que a su vez habían asumido los criterios de la Comisión Europea. Y los criterios fueron: hay que ver la complejidad del caso, hay que analizar el comportamiento procesal del interesado y hay que analizar la conducta procesal del fiscal, del juez, de los operadores de justicia. A mí me parece importante que a partir de ese criterio, que luego ha sido consolidado, hablo del caso Jenny Lacayo contra Nicaragua, 1997. Año después, la Corte Interamericana añade un criterio, que en realidad no es una novedad, sino que lo recogieron de Europa. El criterio de la afectación del transcurso del tiempo en la situación jurídica particular del interesado, que lo dio en el caso Jean-Paul Valle Jaramillo contra Colombia. El asesinato de un defensor de derechos humanos, una investigación que también demoró mucho. 2 sentencias importantes de la Corte que tienen como fuente el sistema europeo de protección de los derechos humanos. ¿A qué me refiero con el criterio de debate de debida diligencia fiscal? Que el juez tiene que analizar, la fiscalía tiene que exponer, la defensa rebatir, tiene que analizar cuáles son las diligencias programadas por la fiscalía desde que se detuvo a la persona. ¿Cuáles de esas diligencias programadas se llevaron a cabo? Es decir, se actuaron. ¿Cuál fue el tiempo en que surtió o transcurrió el tiempo entre la programación y la realización de la diligencia? Frente a la no realización de la diligencia, ¿cuáles son las razones? El testigo no fue. Entonces, ¿utilizó la fiscalía apremios? Por ejemplo, la conducción compulsiva. La fiscalía utilizó días inhábiles, ¿no es cierto? Conforme contrae el artículo 143.3, solo se computarán días inhábiles tratando de medidas coercitivas que afecten la libertad personal. Y cuando evidentemente estamos frente a detenidos en días inhábiles, feriados, eso no existe. Los fiscales pueden actuar. ¿Actuaron en esos días o no? ¿Hubo tiempos muertos en la investigación? ¿O la fiscalía actuó con celeridad? A mí me parece este un tema fundamental, porque cuando la fiscalía obtiene del juez un auto de prisión preventiva, el juez le da un cheque, pero no en blanco. Es un cheque con condiciones. El portador es el Ministerio Público. ¿Y cuál es el deber que lleva consigo el Ministerio Público? Actuar con debida diligencia, con especial diligencia, con especial celeridad. Y si no lo hace, ese cheque es cancelado y la persona liberada. Y el juez tiene el control, tiene el deber, tiene la obligación de hacerlo. Porque cada día en prisión es dolor, es sufrimiento, es privación, es afectación de derechos.
Y más aún con la prisión preventiva, porque estás apresando a alguien que no es culpable. Entonces, esas serían las consideraciones que creo yo deben discutirse en una audiencia de revisión periódica de prisión preventiva de oficio. Gracias, doctor Benji. Ahora es el turno del doctor Eber. Adelante, por favor, doctor Eber. Bien, muy interesantes las apreciaciones del doctor Benji Espinosa, así como del doctor Julio Espinosa, ¿no? A propósito de lo último, Carneluti en su obra Las miserias del proceso decía, ¿no? Que a un preso se le debe tratar como a un enfermo en un hospital en cuidados intensivos. Y debe ser así, y a partir de ahí viene ese estándar de la debida diligencia de la actuación del Ministerio Público. Y es un punto importante que debe verificarse en la audiencia de revisión periódica de las prisiones preventivas. Más aún que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diversos pronunciamientos ha fijado estándares de la debida diligencia y el deber de actuación con celeridad en trámites con procesos con presos preventivos. Un ejemplo de estos tenemos el caso Wong Hu Wing versus Perú, en la cual se hace una interpretación convencional del artículo 523 del Código Procesal Penal, ¿no? Sobre el arresto provisorio con fines de extradición. Esta sentencia es del año 2015. Es un aspecto importante, creo yo, que debe verificarse en esta audiencia. Más aún que si nosotros revisamos los datos estadísticos del INPE, el último reporte es del mes de agosto del año 2022, vemos que egresan del penal por libertad inmediata, luego de eso por vencimiento de plazo, entre otros indicadores, ¿no? Entonces, ello quiere decir, pues, que la prisión preventiva no está cumpliendo con su finalidad. Pues la idea es que se impone la medida de prisión preventiva hasta que se concluya en las 3 etapas del proceso penal. Estoy seguro, si el Ministerio Público cumpliría con este estándar, no habría esta figura de la prolongación de la prisión preventiva y menos la adecuación del plazo de prolongación de prisión preventiva, que en su momento ha afirmado que es inconstitucional e inconvencional, todo es que vulnera el derecho fundamental al plazo razonable. ¿Cuál es el procedimiento que debemos seguir? Creo yo que es bueno revisar ya los antecedentes, como ya he señalado anteriormente en mi primera participación. En nuestro país ya se ha regulado la revisión de oficio de prisiones preventivas. Si bien es cierto, esta no ha sido exitosa, no ha generado el impacto que se esperaba, pues el hacinamiento carcelario aún continúa. El Tribunal Constitucional, en la sentencia recaída en el expediente 05436-2014-PHC/TC del año 2020, mediante la cual declara el estado de cosas inconstitucional respecto al hacinamiento carcelario, ha identificado que del 100% de internos intramuros, un 62% se encontraba en la calidad de sentenciado y el 38% como procesados. Pero, oh sorpresa, nos remitimos al mes de agosto de 2022, esto ha ido en aumento. Ahora resulta que el 61% de procesados o de internos son sentenciados y el 39% procesados. O sea, hemos subido un punto adicional. Entonces, eso quiere decir que la situación es latente, perdura lo que ha dicho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su día, que el problema de la prisión preventiva es estructural, ¿no?
Entonces, esperamos que con esta revisión periódica de las prisiones preventivas, pues, en alguna medida se reduzca este porcentaje. En la resolución administrativa número 038-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se da ciertos parámetros. De igual forma, en el decreto legislativo 15.13 se da algunos aspectos de cómo debería llevarse a cabo esta audiencia. A partir de estas dos normas y de la acción de inconstitucionalidad 130/2019 y acumulada 139-2019 de la Suprema Corte de la Nación de México, ahí se está cuestionando precisamente la prisión oficiosa. Ahí nos dan ciertos parámetros de cómo debería ser esa audiencia de revisión periódica de prisiones preventivas, ¿no? Entonces, a partir de ahí, me he permitido quizás realizar algunas pautas, ¿no? Siempre también tomando en cuenta el reglamento de gestión de despacho de los módulos corporativos, ¿no? Aprobado por resolución administrativa a 014-2017 para todos los módulos penales, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la administración del módulo penal a través del especialista de causas deben llevar un control riguroso de aquellos procesos con mandatos de prisión preventiva, ¿no? Desde ya, la tramitación debe ser con especial celeridad y preferencia. Eso es un punto importante, ¿no? Luego, el juez de investigación preparatoria, atendiendo al informe del especialista de causas respecto al plazo transcurrido de la prisión preventiva, según sea el caso, las propuestas del doctor Benji Espinosa, así como del doctor Julio, son muy interesantes, yo las acojo desde ya. Se debe citar a las partes a una audiencia de revisión periódica de prisión preventiva. No obstante que en el caso que comenté, yo hice una revisión, o sea, como juez hice una revisión periódica, pero sin una audiencia, ¿no? Sin una audiencia declaré fundada y nadie impugnó. Pero creo yo que en este caso sí debe hacerse esa audiencia con el fin de abrir el debate sobre los siguientes aspectos esenciales, ¿no? Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la que hemos hecho referencia siempre inciden en el peligro procesal, ¿no? En el peligro procesal, en los fines legítimos o en los fines que le van a dar legitimidad a la prisión preventiva, que es pues la evitación de los riesgos procesales. Con ello le damos con ello afirmamos que la prisión preventiva no es un criterio punitivo, de lo contrario, pues sí lo sería y constituiría incluso una pena anticipada. Entonces, ¿qué aspectos deberían revisarse? Y creo yo que en eso coincidimos. Es, uno, la subsistencia o no de las condiciones o circunstancias que se tomaron en cuenta para imponer la medida de prisión preventiva. Y en segundo lugar, la necesidad o no, en su caso, de mantener la prisión preventiva. Esos aspectos deben revisarse en la audiencia de revisión periódica de prisiones preventivas. Ya en la audiencia de revisión, las partes, tanto el fiscal y la defensa técnica, porque son los que van a participar, podrán invocar datos para su obtención. Imaginémonos que un interno se encuentra en mal estado de salud, podría pedir pues que se requiere un informe, por ejemplo, al INPE, porque es importante también verificar el estado de salud. Recordemos que el Estado es el garante de todos los internos. En la sentencia Hernández versus Argentina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado precisamente sobre eso, ha fijado un estándar, ¿no? Respecto a los presos preventivos, ¿no? Que el Estado tiene el deber de garante, ¿no? Porque en ese caso, estando preso preventivo el señor Hernández, falleció como consecuencia de un contagio de una enfermedad, ¿no?
Asimismo, pueden ofrecer elementos de convicción para que se mantenga o se cese la medida cautelar de prisión preventiva. Ellos siempre atendiendo a una interpretación convencionalizada del artículo 255.2 y el artículo 283 del Código Procesal Penal, ¿no? De este modo, al tratarse de una audiencia en la que se revisará la procedencia de mantener o no la prisión preventiva, el juez de investigación preparatoria debe asegurar que se abra el debate de las partes, dando la participación indistintamente al Ministerio Público y a la defensa técnica. Y desde ya, como el derecho a la última palabra, pues al imputado, ¿no? Eso es vital, que el imputado también se exprese en la audiencia respectiva. Ya, escuchadas las partes, el juez de investigación preparatoria deberá decidir de manera fundada y motivada, eso sí es una exigencia, eso es una exigencia sine qua non, sobre la pertinencia de mantener la medida de prisión preventiva o no, para lo cual debe ponderar, esto es vital, si los nuevos elementos de convicción existentes permiten o no justificar que se mantenga dicha medida, ¿no? Siempre atendiendo, esto sí, siempre atendiendo a las finalidades legítimas y convencionales de la prisión preventiva. Esto es, si subsisten o no subsisten los riesgos procesales. Finalmente, la revisión obligatoria de la prisión preventiva pues va a coadyuvar también a verificar un estándar que ha sido identificado por el Tribunal Constitucional, es decir, respecto a las condiciones de encierro, ¿no? Muchas veces sabemos, conocido es que los presos preventivos están en los mismos ambientes con sentenciados, y el Tribunal Constitucional ha señalado que eso no es posible, ¿no? Así como el estado de salud, ya me he referido, y otros datos, toda vez que el Estado es el garante de la integridad de la vida, de la integridad y la vida de los presos preventivos, ¿no? Además, quiero esto resaltar, verificar que el Ministerio Público tramite los procesos penales con especial celeridad, o dicho de otro modo, su actuación con debida diligencia. Recojo lo señalado por el doctor Benji Espinosa, ¿no? Entonces creo yo que de esa forma podemos realizar estas audiencias en tanto no tenemos los parámetros fijados como tal en la sentencia de la Corte Interamericana, no, o en la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual estamos comentando. Nuevamente reitero que esta sentencia del caso Yoshiyama resulta de trascendental importancia, sumado al Acuerdo Plenario 1/2019 sobre prisión preventiva. Estoy seguro que si los operadores jurídicos del derecho aplicamos como tal, vamos a hacer realidad este principio de excepcionalidad de la prisión preventiva, ¿no? Que sea realidad, no una quimera. He culminado con mi participación. Muchas gracias, doctor Eber. Bien, con la participación del doctor Eber finaliza el desarrollo de estos 3 ejes temáticos programados para el día de hoy. Sin embargo, vamos a darles a los doctores un tiempo aproximado de 2 minutos para que puedan compartirnos algunas conclusiones finales o apreciaciones sobre el tema de hoy. Doctor Benji, comenzamos con usted. Adelante, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias nuevamente por la invitación a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, que organiza una vez más este debate interesantísimo y de una riqueza jurídica bastante amplia y abundante. Segundo, gracias a quienes han compartido la tribuna académica hoy, los doctores Eber Bello y el doctor Julio Espinosa. Ha sido muy enriquecedor sus aportes, se tomó nota de cada uno de ellos, precisamente en la elaboración de un próximo artículo que vamos a publicar al respecto. Y tercero, como algunas conclusiones finalmente que permiten sintetizar lo que se ha expuesto en este tiempo, es que, primero,
la revisión periódica oficiosa, obligatoria, cada 6 meses establecida por el Tribunal Constitucional en el caso de Yoshiyama, es un avance, es un paso más hacia la consolidación de un sistema penal de justicia humanista, racional y que tiene en el centro al ser humano. Segundo, que más allá de que se adopten los tramos temporales que hemos propuesto, creo que estamos sí de acuerdo en que es necesario que haya una regulación legislativa al respecto. Propongo que sea el 283A del Código Procesal Penal que regule la revisión periódica de la prisión preventiva y que allí se establezca la audiencia y los puntos de debate. Y claro, que los puntos de debate sean una lista abierta, enunciativos. La ley diga, estos son los puntos a debatir, pero pueden haber más, atendiendo a las circunstancias que puedan presentarse. No podemos acá cerrar el objeto de debate por la naturaleza misma de esta audiencia de revisión periódica y prisión preventiva. Y por último, que en efecto es un deber del juez estar atento y hacer revisiones periódicas de las prisiones preventivas. Quizá más adelante, en una sentencia del Tribunal Constitucional, podemos encontrar otro tema, que en el Perú, por ejemplo, se implementen las oficinas de medidas no privativas de libertad con órganos de vigilancia, que serían excepcionales para poder asegurar, como dice el doctor Bello, la excepcionalidad de la prisión preventiva y recordar que la prisión no es castigo, la prisión preventiva no es punitiva, es asegurativa, tiene fines cautelares, no punitivos, asegura que el proceso pueda llevarse sin perturbaciones y para eso tiene que estar presente el imputado y no tiene que haber riesgo de las fuentes de prueba o elementos de prueba que pueden acopiarse durante el proceso penal. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Benji. Doctor Julio, continuamos con usted, por favor. Sí, nuevamente agradecer esta posibilidad de discutir un tema tan actual y ojalá lo que se haya conversado, lo que han propuesto mis colegas, también sirva para poder concretar algo más en este camino a hacer de la prisión preventiva algo cada vez, como mal al principio, excepcional. Quedan, creo, dos ideas finales de mi parte. Primero, diría que en ánimo de llevar esto a buen puerto, espacios como este deben seguir generándose para motivar y finalmente proponer que alguien ponga en blanco y negro algún criterio o criterios para implementar este mecanismo. Y ese alguien, como lo dije al inicio, a manera de propuesta, me parece que es la Corte Suprema, como lo he hecho en varios otros temas, a través de un acuerdo plenario de amplia participación ciudadana o de los sectores involucrados para establecer criterios, mientras exista pendiente una modificación legislativa. Y todo ello porque finalmente, como dice el título preliminar del Código Civil que todos conocemos en su artículo 8º, los jueces no pueden dejar de administrar justicia por vacíos o deficiencias de la ley. En todo caso, parafraseo esta regla tan importante, deben acudir a los principios generales del derecho y particularmente los que inspiran el derecho peruano. ¿Qué principios inspiran el derecho peruano en lo que corresponde a prisión preventiva? Pues ya los hemos mencionado. Pero fundamentalmente, principio de excepcionalidad y obviamente de humanidad. Principios respecto a los cuales siempre estaremos bregando y atentos para aportar desde nuestra posición, desde la defensa o desde la docencia en lo que sea necesario. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Julio. Doctor Eber, por favor, algunas conclusiones o apreciaciones finales. Bien, de verdad que ha sido un placer estar en este debate con el doctor Benji Espinosa, con el doctor Julio Espinosa. Creo que esto ha sido
bastante enriquecedora. Nos va a ayudar en el día a día a todos los operadores jurídicos del derecho. Creo yo una conclusión importante a partir de todo lo debatido y de lo señalado por el Tribunal Constitucional. El plazo de 6 meses que ha fijado para la revisión periódica de las prisiones preventivas de oficio es un mínimo. Estimo que los órganos jurisdiccionales podrían hacerlo incluso antes de ese plazo de 6 meses. Imaginémonos que se haya impuesto una medida de prisión preventiva por el plazo de 6 meses en un proceso común simple. Creo yo que ahí la revisión tendría que ser antes de, estimo, a los 3 meses. Y de hecho que hay en muchos casos que se conceden pues prisiones preventivas por el plazo estrictamente necesario, como bien lo ha enfatizado el doctor Julio Espinosa. Luego, creo que la tradición positivista de nuestro ordenamiento jurídico nos indica, más aún viendo la legislación comparada, para que se cumpla como tal este precedente vinculante, debería regularse como tal en el Código Procesal Penal, ¿no? De lo contrario, pues esto va a quedar como en tantas sentencias que se tiene del Tribunal Constitucional como precedentes vinculantes, ¿no? Y también tenemos de la Corte Suprema sentencias vinculantes, hasta qué punto se cumplen. Se pensaba que con el Acuerdo Plenario 1-2019 pues se iban a reducir las prisiones preventivas, pero oh sorpresa, estamos verificando los datos estadísticos que esto aún persiste. Nuevamente, muy agradecido y ha sido un placer compartir este debate con el doctor Benji Espinosa, con el doctor Julio Espinosa. Desde ya muy agradecido por la invitación a la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, así como al Instituto de Ciencia Procesal Peruano. Gracias. Muchas gracias, doctor Eber. Bien, agradecemos a nuestros 3 ponentes por su notable y valiosa participación de esta noche y sobre todo por su disposición y su tiempo. Agradecemos de igual manera a los organizadores de este evento y a quienes nos acompañaron durante esta transmisión a través de Facebook. Este ha sido el debate penal nacional, revisión periódica y plazo razonable de la prisión preventiva. Es todo por esta noche. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bien, Hasta muchas luego. gracias. Nos vemos, doctor Benji, doctor Julio. Hasta luego. Hasta la próxima.